Gente, como ya falta poco para que inicien las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026, que por cierto será en 3 países, Canadá, México y Estados Unidos, me puse a pensar cómo es que iban a quedar las tablas de estas eliminatorias, a comparación de las anteriores campañas de la selección en la Conmebol, y claro que también incluyendo a México. Es por eso que voy a hacer un recuento de las mejores y peores campañas de tu selección en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Comenzaremos desde las eliminatorias de 1998, porque a partir de ese año es que las eliminatorias se juegan con las 10 selecciones de la Conmebol en un solo grupo, en todos contra todos, a diferencia de las anteriores ediciones, que solo se formaban 2 grupos y los 2 primeros de cada grupo clasificaban, o cuando también se formaron 3 grupos y clasificaban los primeros de cada grupo al mundial. Así eran los formatos de las clasificaciones en aquellos años. Bueno, ahora ya saben por qué comenzaré el conteo desde las eliminatorias de 1998 hasta las últimas eliminatorias, que fueron las de 2022 rumbo a Qatar. Comenzando por Argentina, ¿en qué eliminatoria la albiceleste logró su mejor participación? Bueno, sería en la eliminatoria de 2002, cuando la selección de Argentina, dirigidos por el Loco Bielsa, terminó clasificando como primero de la tabla, con 43 puntos en el acumulado. De 18 encuentros sumó 13 victorias, 4 empates y tan solo una derrota, que sería frente a Brasil, porque luego en todos sus partidos les anotaba de 2 goles a más a las demás selecciones. Ahora veamos su eliminatoria más floja. Si hablamos de puntos, en las eliminatorias de 2010 y la de 2018, Argentina sumó tan solo 28 puntos en ambas eliminatorias, siendo lo más bajo que ha logrado en sus participaciones. Conociendo esta igualdad, veamos la posición, porque en la de 2010, Argentina quedó en el cuarto puesto con 28 puntos, tan solo 4 puntos más que Uruguay, que logró el quinto lugar clasificando a repechaje. Ahora, en la eliminatoria de 2018, Argentina sumó los mismos puntos, pero a comparación, la albiceleste se quedó con el tercer lugar. El cuarto fue para Colombia con 27 y Perú quinto con 26, que logró el boleto a repechaje. En esta eliminatoria Argentina quedó como tercero, un escalón más arriba, pero tan solo por 2 puntos de diferencia del quinto lugar. Así que analizando todo esto, doy como la campaña más baja de Argentina a la eliminatoria de 2018, que por poco y se queda sin boleto para el mundial. El siguiente sería Paraguay. La albirroja, sin duda alguna, su mejor eliminatoria fue la de 2010, que por puntos y por posesión, sumando 33 puntos y quedando en el tercer lugar, igualando en puntos al segundo, que fue Chile, y tan solo un punto del primer lugar, que fue Brasil. En esta campaña jugó 18 encuentros, logrando 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas, quedando como tercero solo por diferencia de goles del segundo y por encima de Argentina y Uruguay. Ahora, en su peor eliminatoria de la albirroja, sería en la siguiente, en la del 2014, donde tan solo sumó 12 puntos, quedando en el último lugar de la tabla del acumulado. De 16 partidos solo ganó 3 encuentros, empató otros 3 y perdió 10 partidos. Definitivamente un desastre aquella eliminatoria para el equipo paraguayo. Pasamos a Uruguay, donde los charrúas lograrían una excelente eliminatoria. Su mejor campaña fue la de 2018, donde sumaron 31 puntos, asegurando el segundo lugar, solo por debajo de Brasil. Uruguay de 18 encuentros ganó 9, empató 4 y perdió 5 partidos. Esta eliminatoria sería la mejor para Uruguay, ya que clasificó como segundo, a diferencia de los otros años que siempre quedaba en el quinto lugar, yendo a jugar el repechaje. Ahora, su eliminatoria más baja sería la de 1998, donde se quedó en el puesto número 7, con 21 puntos en 16 encuentros, que tan solo ganó 6 partidos, empató 3 y perdió 7. Este sería su eliminatoria más baja, ya que solo se quedó 4 puntos del último cupo de clasificación al mundial. La siguiente selección sería nuestro querido Perú. ¿En qué eliminatoria el blanquirroja logró su mejor campaña? Bueno, como todos ya saben, sería la eliminatoria del 2018, cuando la selección logró el boleto a jugar repechaje. En la tabla sumó 26 puntos en 18 encuentros, donde ganó 7, empató 5 y perdió 6 partidos, ubicándose en el quinto lugar, yendo a jugar el repechaje frente a Nueva Zelanda, para luego lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018, luego de 36 largos años. Ahora, su peor eliminatoria de la selección peruana sin duda alguna fue la de 2010, con Chemo en el banquillo como entrenador y con los 4 fantásticos que nada hacían en la selección. Bueno, Perú terminó la eliminatoria en el último lugar, con tan solo 13 puntos en 18 encuentros. Tan solo ganaron 3 partidos, empataron 4 y perdieron 11. Una eliminatoria para el olvido de la blanquirroja. Ahora pasamos a la mejor campaña de la selección chilena, la eliminatoria de 2010, donde Chile se ubicó en el segundo lugar con 33 puntos, tan solo uno menos del líder, que fue Brasil. Excelente campaña de la selección chilena, que de 18 encuentros ganaron 10 partidos, empataron 3 y perdieron 5.
Igual que Paraguay, ambos empataron en puntos, pero Chile con mayor diferencia de goles aseguró el segundo lugar. Bueno, Chile con su segundo lugar y 33 puntos en la eliminatoria de 2010 lograría su mejor campaña hasta ahora. ¿Y su peor eliminatoria? Bueno, sería la de 2002, donde quedarían en el último lugar, con tan solo 12 puntos en el acumulado. Horrible eliminatoria para la selección chilena en aquel campaña, donde jugaron 18 encuentros, ganando tan solo 3 partidos, empatando también otros 3 y perdiendo 2 encuentros. Terrible eliminatoria del 2002 con el último lugar en la tabla. Ahora vamos con Brasil, que fijo su mejor campaña fue la eliminatoria pasada, la de 2022, donde se vaciló con todas las selecciones de la Conmebol. Bueno, en aquella eliminatoria la canariña se quedó con el primer lugar, sumando 45 puntos en 17 encuentros, donde ganó 14 partidos, empató 3 y no perdió ningún encuentro. Brasil en aquella eliminatoria se cagó de risa con los demás equipos de Sudamérica. Y solo jugó 17 encuentros porque se suspendió su partido frente a Argentina, que nunca más se volvió a jugar. Ahora, su eliminatoria más baja fue la de 2002, donde solo sumó 30 puntos, logrando el tercer lugar, igualdad de puntos que el cuarto que fue Paraguay, y tan solo 3 puntos por encima de Uruguay, que quedó en zona de repechaje. Aquella eliminatoria sería la más baja de la verde amarela, que en 18 encuentros ganó la mitad, ganó 9 partidos, empató 3 y perdió 6 encuentros. Aquella eliminatoria fue la más baja para Brasil, pero aún así ese año se coronó como campeones del mundo, venciendo a Alemania en la final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Brasil sumó su quinta estrella en su historia. Pasamos a Bolivia. ¿Cuándo fue la mejor eliminatoria para un mundial? Bueno, el equipo del altiplano en la eliminatoria de 2002 tuvo su mejor campaña, quedando en el séptimo puesto de la tabla con 18 puntos en 18 encuentros, donde lograron 4 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Aquella eliminatoria fue la mejor que ha logrado hasta ahora, con el séptimo lugar de la eliminatoria de 2002. Ahora, su peor campaña sería en la siguiente eliminatoria, la del 2006, donde la selección de Bolivia quedó en el último lugar de la tabla, con tan solo 14 puntos, que en 18 encuentros ganaron la misma cantidad de partidos que en su mejor eliminatoria, logrando 4 victorias, empatando 2 partidos y aquí la diferencia, que perdieron 12 encuentros. Terrible eliminatoria para Bolivia con sus 14 puntos, pero al menos hizo más puntos que Perú y Chile, que sumaron 13 y 12, respectivamente en sus peores eliminatorias. Pasamos a Colombia. ¿Cuándo fue la mejor eliminatoria del país cafetero? Bueno, fue la de 2014, cuando sumó 30 puntos en 16 partidos jugados. Solo se jugaron 16 encuentros, porque el mundial iba a ser en Brasil y la canariña tenía su asistencia asegurada, agregándose un cupo más a la Conmebol. Bueno, en los encuentros se quedó con 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas. La tricolor aseguró el segundo lugar en aquella eliminatoria, logrando la clasificación directa al mundial. Y tan solo 2 puntos de líder, que fue Argentina. Ahora, la eliminatoria más baja de la selección de Colombia. Bueno, hay 2 eliminatorias donde sumó 23 puntos, en la de 2010 y 2022. En ambos se quedó sin boletos para el mundial, pero en la de 2010 quedó en el séptimo puesto, igualando en puntos al sexto, y tan solo a un punto de repechaje. En la del 2022 quedó como sexto, y también a un solo punto del quinto lugar, que es zona de repechaje. Bueno, me quedo con la de 2010, que fue su peor eliminatoria, ya que quedó en el séptimo lugar, con más derrotas y con negativo en diferencia de goles. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Cuándo fue la mejor eliminatoria de México en la CONCACAF? Bueno, en esta eliminatoria, desde 1998 hasta 2018, en la ronda final se enfrenta a 6 selecciones, en todos contra todos, pero ya luego desde la eliminatoria de 2022 aumentaron a 8 selecciones. Hago esta aclaración porque con las selecciones puede sumar más puntos, pero aquí voy a dar la mejor eliminatoria de México con mayor coeficiente en las eliminatorias de la CONCACAF. Sería la de México en la eliminatoria de 2006, cuando logró el primer lugar con 22 puntos, igual que el segundo, que fue Estados Unidos, con el mismo puntaje. Bueno, la selección mexicana en 10 encuentros ganó 7 partidos, solo tuvo un empate y 2 derrotas, a diferencia de la eliminatoria de 2022, donde México sumó 28 puntos pero en 14 encuentros, más partidos que en la eliminatoria de 2006. En la de 2022 logró 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas, pero hizo más puntos porque hay más selecciones y más partidos por jugarse. Bueno, para mí la mejor campaña de México fue la eliminatoria de 2006, por tener mejores resultados en los partidos. Ahora, su peor eliminatoria fue en la del año 2014, cuando México quedó en el puesto de repechaje, quedando en el cuarto lugar con tan solo 11 puntos. De 10 encuentros solo ganó 2 partidos, solo 2, empatando 5 encuentros y con 3 derrotas. Definitivamente esta fue su peor campaña de la selección mexicana, ya que siempre se pasea con las demás selecciones de la CONCACAF.
aquel año a la justa le alcanzó para jugar el partido de repechaje frente a Nueva Zelanda, donde México goleó para lograr la clasificación al Mundial. Ahora pasamos a Venezuela. ¿Cuándo fue la mejor eliminatoria de Venezuela? Aunque no lo crean, la Vinotinto estuvo muy cerca de clasificar a su primer Mundial. Esta eliminatoria sería en la de 2010, cuando la selección de Venezuela sumó 22 puntos para quedarse con el octavo lugar. Me dirás que en la eliminatoria de 2014 con 20 puntos se quedó en el sexto lugar. Claro, es verdad, pero en la eliminatoria de 2010 estuvo más cerca de la zona del Mundial, ya que en aquel año sumó 22 puntos, quedándose en el octavo puesto, pero tan solo 2 puntos de la zona de repechaje. En aquella eliminatoria de 2010, en 18 encuentros, ganó 6, empató 4 y perdió 8 partidos. Pero bueno, esta fue la participación más decente de la Vinotinto, que estuvo muy cerca de al menos jugar repechaje y una posible clasificación a su primer mundial en su historia. Bueno, ahora sí, veamos su peor eliminatoria. Sería en la campaña de 1998, cuando la selección de Venezuela tan solo pudo sumar 3 puntos en 16 encuentros. No pudo ganar ningún partido. Los 3 puntos lo logró gracias a los empates. Luego contó con 13 derrotas. Terrible eliminatoria para los chamos en aquel año. Pasamos a Ecuador. ¿Cuándo fue la mejor eliminatoria de la Tri? Fue la gran campaña de 2002, cuando se quedaron con el segundo lugar con 31 puntos. De 18 encuentros sumaron 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Gran eliminatoria de la Tri, con ese segundo puesto para la clasificación al Mundial, quedando por encima de Brasil y Paraguay, ya que ambas selecciones sumaron un punto menos que Ecuador. Ahora, su peor eliminatoria, o su eliminatoria más baja, sería en la de 2018. Me acuerdo que al inicio de la eliminatoria, Ecuador se ubicaba entre los primeros puestos de la tabla, peleándole lugar a Brasil y a Uruguay. Pero luego con el paso de las fechas, la Tri se fue apagando y poco a poco dejando puntos en camino, y sobre todo al final perderse la clasificación al Mundial de 2018. Bueno, en aquella eliminatoria solo sumó 20 puntos, de 18 encuentros ganó 6, 2 empates y 10 derrotas. Bueno, en resultado esta sería la eliminatoria más baja de Ecuador hasta ahora. Bueno gente, esto fue las mejores y peores eliminatorias de los equipos de la Conmebol y de la selección mexicana. Como ya saben, estamos próximos a la eliminatoria de 2026 y quiero saber para ti qué selección será la sorpresa y la decepción en estas próximas eliminatorias que se vienen. Bueno, hasta aquí el video, ya saben, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para seguir creciendo en YouTube con el fútbol.